Para empezar, la radio es el resultado de años de investigación de diferentes artefactos que emergieron ligados al entendimiento y desarrollo de la electricidad. Posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas propagadas a través del aire y espacio. Ahora les mencionaré los antecedentes de la radio. Estos datan desde principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa una pila que podía producir electricidad. A partir de este momento, empezaron a construirse los primeros telégrafos. En 1840, Samuel Morse introduce dos transformaciones fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Por un lado, sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su antecesor en este campo, Henry Cook. Y por otro lado, crea el código Morse, que a través de una combinación de puntos y rayas puede transmitir cualquier tipo de mensaje. 35 años después, en 1875, Graham Bell propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable. Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio, sino que hubo otros fenómenos que fueron iguales o más importantes que estos. Estas aportaciones al campo del electromagnetismo fueron las que lo sitúan entre los grandes científicos de la historia. En el prefacio de su obra Tratado sobre Electricidad y Magnetismo, 1873, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa, como por ejemplo las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerza, enunciados por Michael Faraday. Su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Heinrich Hertz en 1887. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos, de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. En 1896, el italiano Guillermo Marconi fue el primero en obtener la patente del mundo sobre la radio. Es así que luego de haberse producido un sistema completo de emisión y recepción de mensajes telegráficos,
Enseguida mencionaré las fechas más importantes de la radio en el mundo. No fue hasta el 23 de diciembre de 1900 cuando las aportaciones de Ambrose Fleming y Reginald Fessenden permitieron la transmisión de la voz humana en Estados Unidos, a una distancia de 1 milla. En la Nochebuena de 1906, los radiotelegrafistas de los barcos que navegaban por el Atlántico frente a las costas de Estados Unidos escucharon por primera vez una voz que les hablaba en sus auriculares. Durante la Primera Guerra Mundial se montaron radioteléfonos en los aviones para informar a la artillería sobre la precisión de su tiro. David Sarnoff llamó la atención pública cuando se produjo el hundimiento del Titanic en 1912. En 1919, David Sarnoff, que había profetizado la caja de música de la radio, se convirtió en su primer director comercial. En 1920, en Pittsburgh, Estados Unidos, la estación de radio KDKA obtiene la primera licencia comercial. En 1938, Orson Welles adaptó para la radio La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que conmocionó Nueva York al temer una invasión extraterrestre. En 1953 se crea el primer receptor transistorizado, que reduce el tamaño de los aparatos. En 1958, la firma Benson diseña el primer aparato de radio para el automóvil. En 1963 aparece la radio vía satélite, que favorece su difusión y su universalidad. En los años 60, las casas discográficas favorecen la popularidad de las emisoras de frecuencia modulada.
En febrero de 1995 surge la primera estación de radio exclusiva por internet, llamada Radio HK, desde California. En 2010 se presentó la primera radio a través de internet para automóviles. La radio es un medio selectivo y flexible. Como medio de comunicación, nos brinda la oportunidad de alcanzar un presupuesto mucho más bajo del que necesitan otros.